Amén. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Bien? Qué bueno. Muy buenos días, iglesia. Siempre es un honor y un gusto poder estar compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Y bueno, en esta oportunidad con mi esposa Diana. Así es, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Esperamos que en esta mañana Dios toque cada uno de sus corazones con la palabra que trae para sus vidas. Dispongamos de ellos para orar, por favor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Nos reconocemos, Señor, inútiles si es que tu Espíritu Santo no está con nosotros, Dios. Todo se convierte solo en palabras si tu presencia no nos acompaña. Padre amado, que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú trayendo libertad, trayendo, Señor, restauración en las familias, en las parejas, en esta mañana, Señor Jesús. Y oramos también para que todo espíritu de distracción, Señor, se vaya fuera en el nombre de Jesús. Que nada impida que tu palabra, Señor, sea sembrada en el corazón de cada una de estas personas, Señor. Que sea sembrada en buena tierra y que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como se podrán dar cuenta, hoy empezamos con la serie de lo que es la familia. Y le hemos puesto como nombre Raíces, que es básicamente la raíz de donde va a crecer un árbol, y más adelante obviamente este dará frutos. De hecho, Salmo 1:3, si ustedes tienen por favor en sus Biblias, les animo a que ustedes en este momento vayamos rápidamente a Salmo 1:3, ¿sí? Vamos entonces a Salmo 1. Y miren que en los versículos antes del versículo 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y viene la parte pertinente justamente aquí. ¿Qué va a pasar si usted hace eso? ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, gloria a Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? La familia ha sido y es el eje principal de toda sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, crecen, se desarrollan y se educan. Es el grupo de personas donde podemos encontrar afirmación, amor, seguridad, etc. Y obviamente cuando alguno de los miembros de la familia se ve afectados, todos se afectan. Y no solamente eso, sino que, como dijo Diana, la familia también en lo que es lo social cumple ciertas funciones. Son muchas las funciones que cumple la familia. Pero escuchen bien, en cuanto a lo social, dos de los puntos principales, no los únicos, que cumple la familia. Número uno, procreación de los futuros ciudadanos, ya que dentro del hogar preparamos a los que mañana más tarde serán insertados dentro de la sociedad, y entonces los preparamos en educación, moral, ética, espiritualidad, etc. No solamente eso, ayuda mucho también en cuanto a lo que es prevención de salud personal y social. ¿Por qué? Porque es conocido por muchos de ustedes que según las generaciones, conforme las personas nos vamos haciendo cada vez más viejitos, son las generaciones anteriores quienes incluso llegan a cuidar de las generaciones que ya no pueden valerse por sí mismos. Me refiero a personas de la tercera edad conforme están teniendo más edad. Y estas funciones sociales no las puede realizar ninguna institución más que la familia. Ninguna institución más que la familia. ¿Cuál es el problema en toda esta cuestión, habiéndoles dado una pequeña introducción de lo que es la familia? El orden de Dios para el hogar. El orden de Dios para la familia. Bonita la foto. Y el orden es este. Amén. Es Dios quien ministra al papá, y este a su vez, después de haber recibido de Dios,
da su hogar como rey, como profeta o como sacerdote del mismo. Pero papás, escúchenme en esta mañana, me refiero a los varones, para poder tocar, primero tienes que ser tocado. Amén. Si quieres tocar a tu hogar, a tu esposa y a tus hijos, desde un punto de vista espiritual, debes ser tocado primeramente en esta área espiritual. Ahora, nuestros hijos pueden orar por nosotros y eventualmente nos vamos a sentir ministrados por ellos. Pero nosotros, sus padres, somos los que estamos llamados a orar y a ministrarlos a ellos. Sin que esto quiera decir que de vez en cuando lo hagan. De hecho, esta mañana hemos sido bendecidos por nuestro hijo Matías para venir a la prédica. Sí, la mamita está un poquito nerviosa y entonces el Matías, todo serio él, ¿no? Le dice: mamita, yo oro por ti. Yo oro por la mamá y también oro por mí, y amén, gloria a Dios. Pero hay un orden natural para esto, ¿verdad? Y a lo que yo quisiera enfocarme básicamente es a lo que es el varón y el papel del varón en el hogar, ¿sí? Y es importante entender que tanto hombre como mujer tenemos los mismos privilegios delante de los ojos de Dios. Tenemos que tener claro que Jesús vino a este mundo a morir no solo por los hombres, sino por toda la humanidad, y obviamente eso nos incluye. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el rol del varón en el hogar. El siguiente domingo se estará tratando el punto de la mujer en la familia. ¿Cómo ser entonces esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, ¿no? Que da su fruto a su tiempo? Entiéndase por fruto el fruto del vientre. También nuestros hijos, y que su hoja no cae, sino que todo lo que tú siembras en ellos permanece, y que todo lo que tú hagas, llegan tus generaciones, les va a ir bien y va a ser perdurable. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues tiene mucha importancia, y es de lo que vamos a hablar, como dijo mi esposa Diana, de la función del varón en el hogar. Veo algunos varones, y sé que en esta mañana los varones que estamos aquí, los que somos cabeza de hogar, y los que vamos a hacer y los que van a hacerlo también, vamos a recibir lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. ¿Amén, varones? Uy, si hubieran dicho mujeres, si hubieran dicho amén. ¿Amén, varones? Amén, no me hagan quedar mal, verán. Importancia entonces de las funciones dentro del hogar. Es importante porque el funcionamiento, al ser correcto, mantiene el bien con más durabilidad. También porque aún Jesús sabía su papel en el plan de salvación. Imagínense ustedes a Jesús diciendo: no, pues en la torre, yo no quiero ir a la cruz, aunque sé que ese es mi papel y eso es lo que me toca, no lo quiero hacer. Pero Jesús aceptó, aún en el huerto de Getsemaní, él dijo: estoy angustiado, Señor, si pudiera pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos un rol y un funcionamiento. Del correcto funcionamiento y orden de las cosas dependerá la larga durabilidad del bien que tú tengas. Cuando la persona no está conforme con la función o el rol que Dios le ha dado, vivirá infeliz. Y voy a exagerar quizás un poco para hacer claro mi punto. El varón, por su inconformidad en este mundo, ¿sí?, ha caído incluso en el estar inconforme con el sexo que Dios le ha dado y ha optado por cambiarlo, yendo en contra de la voluntad de Dios y cayendo aún en aberraciones. Olvidándonos nosotros de que todo aquello que no está en mis manos cambiar es diseño de Dios. ¿Amén? No está en mis manos cambiar que llueva o no llueva. Supongo que es diseño de Dios. Es diseño de Dios tu sexo. Es diseño de Dios tu color de piel. Es diseño de Dios cómo estás. A menos que sea por cuestiones de salud y tengas que cambiar algunas partes de tu fisionomía, pero Dios te hizo, o no, Dios se equivocó y me dio las orejas más grandes que las que yo le pedí. No, acá el Señor se equivocó y esta ñanga no, está demasiado grande. Señor, discúlpame, pero Dios sabe, y no quiero caer en una profundidad de un tema que no viene al caso, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca.
Asimismo, muchas mujeres, al no estar contentas con el rol que les ha tocado desempeñar dentro del matrimonio, han distorsionado el correcto lugar de lo que significa ser ayuda idónea para su esposo. De esta manera, no levantando el liderazgo del mismo, sino más bien creando un ambiente tenso por la lucha de poderes que esto provoca. Y sí, en Génesis, y no lo tengo allí, pero ustedes pueden revisar después en casa, por eso le digo que anote. En Génesis 3, ¿sí? 16, la última parte, Dios está dando la maldición al ser humano por haber caído en el huerto de Edén. Y a la mujer le da algunas maldiciones, porque estas son maldiciones por la desobediencia, y le dice básicamente, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Ahora bien, la correcta traducción en el hebreo, no olvide que el Antiguo Testamento hay que tratar de, si quieres ir a la raíz en hebreo, el Nuevo Testamento en griego o en latín si acaso, pero en hebreo, y hay algunas traducciones muy buenas que ya la han cambiado, lo que da a entender con esto de tu deseo será para tu marido, da a entender de la mujer que siempre va a estar queriendo usurpar el orden o la autoridad que Dios le delegó de una manera natural al varón. Ahí sí la vi seria. Sonría que Jesús le ama. Y luego termina diciendo el versículo, y él se enseñoreará sobre ti. Más claro, será áspero, será grosero. Es por eso que no nos extrañamos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice, y esposos no seáis ásperos con ellas. Es parte de una maldición que debe ser cortada. Amén. Esposos, no sean ásperos con sus esposas. Amén. Amén. Por ahí escuché un amén, pero... Y yo quisiera hacer una pequeña acotación en cuanto a eso, porque lo hemos conversado mucho con mi esposa al respecto, ¿sí? Ya que he escuchado mucho y muy a menudo que cuando la esposa es quien toma ciertos roles como la guianza espiritual de los chicos, está usurpando el papel y el rol del esposo dentro del hogar. Y no hay nada más antibíblico, sacado de contexto y equivocado. Ya que cuando el esposo no toma su responsabilidad dentro del hogar, es la mujer la que debe no quedarse impávida. No debes, mujer, no tienes que. Debes tomar el rol espiritual cuando el esposo es como si no estuviera allí. Ahora tú. La esposa es la que le toca orar por los hijos, le toca orar por los alimentos, enseñarles la Biblia. El esposo no desea. Cuando como varones no tomamos el rol que nos compete, debemos entonces entender que la esposa es quien debe hacerlo. Déjeme darle un claro ejemplo. Si su familia va en un carro y de repente su esposo suelta el timón, ¿qué van a hacer ustedes, mujeres? Lo más lógico es que vamos a agarrar el timón, así no sepamos manejar y vamos a tratar de resolver la situación lo mejor que podamos, ¿sí? O no vas a dejar ahí el timón y vas a decir, no, pues él tenía que manejar. Y se chocaron y se murió la familia. Hay casos en los cuales sí, definitivamente, se está permitido aquello. Dentro de las funciones de varón, hay 3 que quisiéramos en particular tocar en esta mañana. Tenemos 3 funciones, la de rey, profeta y sacerdote. Ahora bien, no se canse buscando en la Biblia porque no va a encontrar específicamente ningún texto o pasaje bíblico en el cual aparezca textualmente que los esposos deban ser profetas, sacerdotes o reyes del hogar. ¿Sí? Y no quisiera irme en contra de la sola escritura, que es una de las premisas de la reforma cristiana, pero de la misma manera esto no significa que este concepto no sea bíblico, ya que a lo largo de las escrituras hay muchos versículos que en efecto nos dan a entender que el varón desarrolla ciertas actividades o tiene ciertas funciones muy parecidas a las de un rey, un profeta y un sacerdote, habiendo de hecho un versículo que habla respecto a esto. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice allí? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este versículo se refiere a quienes han hecho su declaración de fe, sin distinción de sexo, raza o condición social. Una vez más, es Dios hablando
si bien hay funciones, no queremos sonar contradictorios, si bien hay funciones que se deben respetar y honrar tanto del varón como de la mujer dentro del hogar para un correcto funcionamiento, Dios en este caso no es que tenga uno más arriba y al otro más abajo. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:7. Miren lo que dice. ¿Están listos, esposos? Amén, igual vamos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tu esposa no es yunque, es una copa de cristal de Bohemia. Amén. Es vaso frágil. ¿Cuántos varones hemos venido en esta mañana? Amén. Amén. Yo quisiera que usted repita después de mí: mi esposa no es yunque, es vaso frágil. Amén. Sonríe, las esposas ahí sí sonrientes, están felices ellas. Amén, gloria a Dios. Y miren lo que dice: y como a coherederas de la gracia de la vida. Esposos, ellas son coherederas, al igual que nosotros, no son menos. Y yo le hablo en esta mañana en el nombre de Jesús. Su esposa no es un adorno dentro de su casa, su esposa no es la empleada doméstica, su esposa es coheredera. Amén. Su esposa es coheredera de la gracia de la vida. Ahora, en esto de las funciones, es bastante obvio que aún siendo coherederos, hay funciones, ya que el varón, tanto por razones físicas como espirituales, somos un poco más fuertes, llamados delante de Dios a ponernos por delante del hogar y de la casa y poner el pecho cuando las balas vienen, cuando hay problemas, cuando hay deudas. No, pues viene el Señor para cobrar el arriendo y anda tú. En la guerra primero se manda la artillería pesada, los tanques, ¿no? No son tanques. Nosotros sí, somos fuertes. Dios nos ha dado esa fortaleza espiritual y física para entonces desarrollar nuestra función. Ahora veamos las funciones particularmente una por una. Primeramente vamos a ver la función entonces del rey. Según el Antiguo Testamento, significaba que el rey gobernaba, es decir, que es la cabeza de las naciones. Y miren que existe un parecido con el rol o función del esposo también dentro del hogar. El esposo es quien recibe en su función de rey la visión de qué hacer cuando hay problemas. Más aún cuando los problemas están ya dentro del hogar y están haciendo mella o están minando la estabilidad de la casa. Somos nosotros los llamados a ser ejemplo dentro del hogar. Los primeros en pedir perdón. Los primeros en reconocer que no lo podemos hacer todo. Los primeros en humildad. Y yo oro en esta mañana para que el Señor quite, varón, de tu vida este sentimiento de querer siempre hacerlo todo bien y todo perfecto. Le tengo nuevas. ¿Sabe quién nunca se equivoca? El que nunca hace. Ya que somos, gracias a Dios, seres humanos, gloria a Dios por ello, que es el único perfecto, amén. Nos vamos a equivocar, pero que su intención, su voluntad y su quehacer sea siempre en Dios. El esposo es el varón, él es el encargado de llevar la carga incluso económica, porque tiene que ver con las funciones del rey, ¿no? Administrar, gobernar, dictaminar las cuestiones económicas y espirituales del hogar. Ahora, lo que las esposas hacen, si es que trabajan, es apoyar el ingreso económico dentro del hogar, pero es prioridad, no exclusividad, pero prioridad del varón suplir para su casa. Amén. Es que no hay trabajo, sal a buscarlo. Es que ya van 2 meses, pasa 3 meses. Es prioridad del varón el hecho que nosotros debamos cubrir el área y tener toda esa carga en nuestra vida. Y no estoy diciendo con esto necesariamente que el varón es el que tiene que ganar más siempre.
De hecho, permítame comentarle parte de mi testimonio. Hubo una época en nuestro matrimonio en el que mi esposa me duplicaba el sueldo. Y estuvimos así 1 año o 2 aproximadamente. Bueno, realmente fueron casi 3. A la verdad. Fueron casi 3. Pero jamás utilicé este hecho como arma para herir o menospreciar la vida de mi esposo, sino más bien fue una oportunidad para honrarlo, ya que Dios estaba permitiendo que yo tenga un trabajo el cual significaba un ingreso bastante significativo para nuestro hogar. Y jamás le hice sentir como que yo estaba sobre él por llevar más aporte al hogar. Miren lo que dice Primera de Timoteo 3, del 4 al 5. Ayúdanos, Dianita, por favor. La palabra de Dios nos manifiesta que gobierne bien su casa. Y estas son requisitos, el que está en 1 Timoteo para el que quería ser obispo o el que quería ser pastor, bueno, póngale como usted guste, pero el que quería obispado, buena cosa anhela, pero habían ciertos requisitos y estos son unos de ellos. Paremos bastante oreja a esta situación. 1 Timoteo 3, 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Tus hijos harán lo que les pides cuando tú hagas lo que Dios te pide. Amén. No lo vi muy convencido. Bueno, cuando usted dice amén, está diciendo básicamente que así sea. Amén, estoy de acuerdo. Y me hace sentir menos nervioso. Entonces dígale nomás amén. Mientras tú hagas lo que Dios te mande, va a haber algo en lo espiritual a lo cual tus hijos no van a poder resistirse en cuanto a lo que es la autoridad dentro de casa. En casa quienes mandan son los papás. Amén. Aprovechemos que los chicos están ahí arriba en Verbo Kids. En casa quien manda son los papás, no los hijos. Y nuestra exhortación, tanto de mi esposa como mío en esta mañana para su vida, es de que no busque agradar a sus hijos más que a Dios. Esto tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas. No busque congraciarse con su familia antes que con su Señor. Porque cuando usted sea fiel a su Dios será fiel también a usted y lo bendecirá. Amén. Todas las bendiciones económicas, bendiciones en su salud. Si usted siembra, usted va a cosechar. Y es una verdad inmutable a través del tiempo. No debemos buscar. Y siento de Dios decirle lo siguiente. No busquemos la aprobación de la familia más que la de Dios, porque vendrán tiempos, le dice el Señor, en los que aún su familia lo instará a hacer lo incorrecto delante de Dios. No permitas, te dice el Señor en esta mañana, no permitas. No vas a ser el más famoso ni el más popular necesariamente cuando agradas a Dios. Pero por eso estamos aquí, para hacerlo sonreír a Él. Y para que Él se congratule con nuestro actuar, con nuestro caminar. Amén. Y como esposas debemos ser sabias en apoyar y no minar la autoridad de nuestro esposo. Nunca, escúchese bien, nunca debemos discutir una orden que nuestro esposo haya dado delante de nuestros hijos, o peor aún, desautorizarlo delante de ellos. No es lo correcto, para nada. Si no estamos conformes con algo que nuestro esposo dispuso o que les dijo en ese momento, debemos buscar el momento adecuado para decírselo de aquello que no estamos de acuerdo. Esta es una manera de honrarlos y de levantar su liderazgo. Amén, esposas. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a, y yo le voy a pedir a mi esposa que lea este versículo, Efesios 5, 22 y 23. Miren lo que dice, apenas funcione este aparatejo. Ahí, ya. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Y esto no quiere decir que el esposo debe ser un tirano que tenga subyugados a la esposa y a los hijos, ¿no? Yo soy el rey y sigo siendo el rey con dinero y sin dinero. No es esa la idea. Cuidado, cuidado. ¿Cuántas veces hemos herido a nuestras esposas, varones, por ser ásperos con ellas? Una cosa es señorear, otra muy distinta en señorear, abusar del poder que Dios te ha dado. Sí, eres poderoso, quédate tranquilo, varón. Sí, tienes más fuerza que tu esposa, es bastante obvio. Sí, pueda que llegues a gritar más que tu esposa incluso. Algunos dirán, no conoces a mi esposa. Pero una vez más, no puedes, no debes abusar de esa autoridad que tienes delante de Dios. ¿Sabe una cosa? Siendo usted ese rey, usted es un pastor dentro de su casa. No es un arriero. El arriero va detrás de las vacas y las va ahí. El pastor va por delante y las ovejas le siguen. Amén. Usted está llamado, varón, a ser ejemplo dentro de su hogar. Cuando hay tormentas fuertes, las embarcaciones se sujetan al muelle para que éstas no queden a la deriva y para que no se pierdan. Esposos, ¿cómo vamos como mujeres a sujetar el barco de nuestra vida o de nuestro hogar? ¿A quien no está firme o sujeto a la roca que es Cristo Jesús? La sujeción, varones, no se exige, se gana. Obsérvese lo que dice, sujetarse es el acto voluntario de una persona de asirse o agarrarse de alguien. Está sujetándose. Como dijo Diana, ¿cómo así va a sujetarse una esposa a quien está sujetado de una ramita? Va a crear inseguridad. Y después nos estamos quejando, es que no se sujeta. Sujétate. Con tu ejemplo, tú le enseñarás no solamente a tu esposa, sino también tus hijos verán cómo tratas a tu esposa y ellos te seguirán. Porque cuando tu esposa o tus hijos en el hogar empiezan a hacer las cosas solo por miedo, te convertiste en ese momento en un capataz, no en un líder. Al líder se le sigue, un líder inspira, te anima. Cuando llega, tú dices, wow. ¿Qué dice tu familia cuando llegas? Uy, Yaura. ¿Qué dice tu familia cuando tú llegas? Una vez más, con el ejemplo y dando tu vida por la familia. Amén. Eso es lo que es la función del rey. Vamos a ver la función del profeta. ¿Te parece? Según el Antiguo Testamento, era el que hablaba al pueblo en el nombre de Dios. Y sí, un esposo debe hacer lo mismo en su hogar. Debe hablar a los miembros de su familia en el nombre de Dios. Como esposas, debemos estar en una misma visión con nuestros esposos para que haya unidad. Y en esa unidad, perseverar. Somos las primeras personas a quienes nuestros esposos vendrán buscando confirmación de lo que recibieron de parte de Dios. En Lucas 11:17, Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, estamos llamadas a estar en unidad de visión, ya que dos visiones solamente traen división. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. A menos que tu esposo se esté yendo contra un principio de Dios, estamos llamadas a no estar con una visión de la que el profeta trajo al hogar de parte de Dios. Y miren lo que dijo mi esposa. Ella acaba de decir algo que es bien clave, ¿no? Una visión distinta a la que el profeta trajo a la casa de parte de ¿quién? De Dios. Varones, solo en su presencia recibirás indicaciones de qué hacer. Si no estás orando y no estás yendo a su presencia, ¿qué indicaciones vas a traer? Yo sé qué es lo que va a pasar. Te vas a basar en tu propio entendimiento, en tu propia creencia, en tu propia experiencia.
Eso es lo que va a pasar. Y entonces cuando algo se solucione, se nos va a hinchar el pecho y vamos a decir, por el poder de mi fuerza y porque yo y mi diestra. Es Dios. Si hoy estamos aquí, hoy domingo, con salud, con bendición, hay un pan en la mesa, es por Dios, amén. Si hoy estamos donde estamos, es por Dios, amén. La charla que me tocó pasada, comenté respecto a lo que dice la Biblia. Todo nos ha sido entregado, y si nos fue entregado, ¿de qué nos jactamos? Si todo lo hemos recibido de Dios. Es importante que como varones traigamos la profecía al hogar, que traigamos una vez más, el profeta habla al pueblo de parte de Dios. Y vamos a leer lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, y lo voy a hacer rápidamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, varón, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Los judíos tenían la responsabilidad de conocer la palabra de Dios para entonces decírsela a sus hijos y a su familia en todo tiempo y en todo momento. Y aquí tenemos a los padres cumpliendo una función profética muy parecida a la de la profecía, porque es la palabra de Dios la cual se la repites a tus hijos una y otra vez. Y esta parte, que es lo que sigue en Deuteronomio 6, del 8 al 9, dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y los judíos lo hacían literal. Incluso hoy en día, si ustedes tienen la oportunidad de visitar la casa de algún judío, o si tienen la bendición de visitar Tierra Santa, verán que en las casas, tanto en dinteles como a veces en las puertas o dentro, hay pequeñas aberturas donde dentro, ya selladito con vidrio, en algunas casas tienen rollitos medianos, pequeños o grandes, donde está la palabra de Dios, están porciones de la Torá. Ellos lo hacían literal. La palabra de Dios tiene que estar siempre en mi casa, es que así dice la Escritura. Bueno, no vamos a ser tan literales, pero lo que el Señor está queriendo decirnos es de que no es con tu creencia, no es con tu experiencia, mas con mi palabra, dice el Señor. Amén. Vamos a ver ahora la siguiente función, que ya es la última, del esposo dentro del hogar. Y esta es la función de sacerdote. Según el Antiguo Testamento, era el que hablaba a Dios en el nombre del pueblo. Y mira, profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. Y el sacerdote a Dios de parte del pueblo. De hecho, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran quienes llevaban los pecados a la presencia de Dios de todo el pueblo, las peticiones, quién sabe, quizás hasta los sueños. Somos los llamados a ser los sacerdotes dentro del hogar. En otras palabras, el varón es el responsable de llevar a su familia a la presencia de Dios. Y aquí ya estamos casi terminando. ¿Sí? Golpea a la persona que tiene a su lado y dígale: despiértate. Amén. Presencia de Dios, dijo mi esposa. Dios, lloro que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo toque nuestras vidas en esta mañana como lo ha venido haciendo. Estamos llamados a orar en todo tiempo y en todo momento. Y a saber, se conocen 3 tipos de devocionales que debemos tener. No es la oración típica del diario. No, yo sí hablo con Dios. Sí, yo también. Todo el día. No, devocional es el tiempo que tú apartas para Dios, lectura de la palabra, arrodillarte delante de su presencia. 15, 20, 30 minutos, 1 hora, lo que Dios ponga en tu corazón. Y hay 3 tipos de devocionales. El devocional personal. Tú escoges en qué momento tenerlo, pero debe ser diario. Tanto en la mañana o en la noche. El devocional también en pareja. Tú escoges también diario, debiera ser. Escoge si lo tienes en la mañana o en la noche. Cuando lo tenemos preferimos que sea en la noche con mi esposa, y allí tienes la oportunidad de bendecirla porque está cansada después de haber estado todo el día con los chicos. Puedes bendecirla. Ella puede bendecirte a ti y pueden juntos orar por la familia, por el hogar, los planes, proyectos que tienen. Y también tenemos el devocional familiar, que es el espacio que el varón debe crear para que la familia
tenga su tiempo con Dios. Y preferimos nosotros, usted puede tenerlo todos los días si gusta, pero nosotros lo tenemos una vez por semana, de preferencia sábados o domingos. Y es allí donde tenemos nuestra devoción, ¿sí? Nuestro devocional familiar en particular. Esto es una belleza. Ahí está mi hijito diciendo: papi, no me des con vara. No, no es así, realmente es la posición que Mati siempre adopta cuando tenemos nuestros devocionales, ya es innato en él. Era una ocasión en particular que estábamos con unos amigos en un momento de oración y él simplemente adoptó esta posición. Amén. ¿Saben? Cuando tenemos nuestros devocionales es increíble lo que Dios puede hacer en nuestros hijos. Cuando nuestro esposo nos lleva a la presencia de Dios, cosas increíbles pueden suceder. Y ustedes dirán, pero ¿qué tanto puede ministrar Dios la vida de un niño? Pues sí, ellos necesitan ser ministrados. Ellos tienen sus estreses diarios del colegio o en la misma casa. Necesitamos ese tiempo con Dios, en el que Dios toque a nuestros hijos y que Dios permita que nuestra familia esté en su presencia. Mati le encanta que su papá y yo oremos por él, y a él le gusta también orar por nosotros. No existe devocional que él no sea tocado por la presencia de Dios. Y lo que estamos llamados nosotros como familia, particularmente como varones, es a responder el clamor que en nuestras esposas hay. Esposos, hay un clamor dentro de la iglesia por liderazgo espiritual de los esposos. Hay un clamor tremendo porque seamos nosotros los que iniciamos la oración, porque vayamos por delante siempre, porque no estemos pidiendo siempre, dando excusas respecto a nuestra poca espiritualidad, sino que seamos los primeros en hacerlo. Nuestras esposas se duelen y nuestra familia se resiente con ello. No existe devocional donde mi hijo no sea tocado y ministrado. ¿Cómo vamos a bendecir las siguientes generaciones si solo lo pretendemos hacer en nuestras fuerzas? Como varones estamos llamados a traer a toda la familia a la presencia de Dios. Porque varón, donde tú no puedas llenar a tu mujer y a tus hijos, Dios sí lo hará. Hay áreas en las que tú no vas a poder llenarlos. Y en esto de la oración, quiero terminar con este versículo, que es el que ya leímos, pero ahora completo. Vosotros, maridos, igualmente, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a sus esposas como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Les conviene llevarse bien con sus esposas. Amén. Amén. Hay bendición en ello. Así como yo no pretendo, a veces pasa, como dijo mi esposa, pero yo no pretendo que mi hijo todo el tiempo me esté ministrando a mí. De la misma manera lo hago con mi esposa. Mi esposa también me bendice y ora por mí, pero pretendo ser yo el primero en ser quien la ministre a ella y la bendiga. Amén. Pongámonos en pie, iglesia, que vamos a orar en esta mañana. Y yo le voy a pedir perdón por la incomodidad que a veces causo cuando pido una u otra cosa. Lo hago por fe y porque creo que es lo que Dios está queriendo para el momento. En particular, yo quisiera que las familias se junten, por favor, si fueran tan amables, ¿sí? Júntese. Si vino solo, júntese a alguna familia. Júntese a una familia, júntense en familia o júntate a lo que quisieras que sea tu familia. Ok, vamos entonces a orar. Miren, yo le voy a pedir al varón de la casa, ¿sí?, que levante sus manos en este momento delante de Dios. Y la familia va a imponer manos en este momento sobre papá o sobre el esposo o el varón
que está en ese momento, porque él, si no es papá, va a ser papá. Entonces, varón, levanta tus manos, solo los varones, y el resto vamos a orar por ellos. Señor, yo oro por una impartición de tu Espíritu Santo en ellos con una unción profética, Dios, de sacerdote y de reyes. Padre amado, que tomen la vara, Dios, de autoridad, que no tengan miedo. Quita el temor de sus vidas del día de mañana. Que entiendan como varones que no es por su habilidad, pero es por ti que van a ser bendecidos. Amén, En este momento, Señor, yo imparto esto en ellos. Yo le voy a pedir que usted, varón, repita después de mí esta oración. Bendito Padre, vamos a hacerlo como varones y fuerte. Bendito Dios, como varón me pongo delante de ti y me arrepiento por no haber tomado las riendas de mi hogar y por haber herido a mi esposa y a mis hijos. En esta mañana, mi compromiso como varón es de seguirte a ti, pase lo que pase, de dar mi vida por mi familia, en ejemplo y en amor. Y ahora las personas que están alrededor bendigan al varón o al esposo que está teniendo allí o a su papá. Bendígalo. Bendito Dios, en esta mañana bendecimos a cada esposo, Señor. Mujeres digan, yo bendigo a mi esposo. En el nombre de Jesús, levanto su liderazgo. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu se derrame con poder en su vida, para que pueda tomar las riendas de su hogar, Señor, como tú lo has mandado en tu palabra. Señor, estamos orgullosas de ellos. Díganselo a sus esposos, estamos orgullosas, estoy orgullosa de ti, del hombre que eres y del hombre que el Señor está levantando. En el nombre de Jesús te pedimos para que ellos se empoderen, se levanten, sean varones esforzados y valientes y caminen bajo tu sujeción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén. ¿Le parecía? Alabamos a nuestro Dios y le damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor. Que Dios lo bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Amén. Que el Señor le conceda paz y tenga de usted misericordia. Si usted necesita oración, los ancianos y líderes, a quien por cierto invitamos con sus esposas a que vengan aquí adelante, hemos de estar aquí para bendecir su vida. Y si no, que tengan un lindísimo fin de semana en la parte de atrás. No se olviden siempre en el café, quedarse un tiempito para compartir en comunidad y en coinonía unos con otros. Y los nuevos, los que han venido por primera vez, no se olviden, tenemos algo para ustedes también allí. Que el Señor les bendiga.